Bienvenidos una vez más a su canal de noticias de farándula de confianza. Soy tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque traigo un notición que literal va a incendiar las redes sociales. Si pensaban que ya lo habían visto todo en el mundo de las celebridades, agárrense porque esto está que quema. Hoy vamos a destapar un escándalo que involucra a dos de los nombres más populares de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air está en el ojo del huracán. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta bomba, no olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún chisme jugoso como este. Estamos a punto de explotar. Y no se preocupen, que aquí les tengo todo bien detallado para que no se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, prepárense porque esto empieza ahora mismo. Ok, respiremos profundo. Como saben, Hande y Kerem se robaron el corazón de millones alrededor del mundo con su química en pantalla y con esa relación de ensueño que proyectaban. Todos pensábamos que eran la pareja perfecta, que su amor era de esas historias que inspiran canciones y poemas. Pero ojo, mucho ojo. La realidad, parece ser, era muy diferente. Y es que recientemente se han filtrado unos audios que, mejor dicho, han puesto patas arriba el mundo del espectáculo. ¿Qué revelan estos audios? Pues prepárense porque la cosa se puso bastante tensa. Según estos audios, que ya circulan como pólvora por las redes, Hande y Kerem tuvieron una pelea épica, pero de esas de novela. Y no es una discusión cualquiera, es una confrontación en la que supuestamente se dijeron de todo. La intensidad de la discusión es tal que sinceramente a uno se le paran los pelos. Los audios, por supuesto, no son oficiales, pero la voz de las personas que hablan, según expertos y fans, coinciden con la de nuestros queridos actores. Así que, como dice el dicho, cuando el río suena. Claro, la primera pregunta que a todos nos surge es, ¿qué desató esta tormenta? Según las transcripciones que han salido a la luz, parece ser que el detonante fue una serie de desacuerdos que llevaban tiempo acumulándose. No sabemos con exactitud de qué trataba todo, pero lo que sí se puede deducir es que había una tensión latente entre ambos que finalmente explotó de la peor manera. En los audios se pueden escuchar gritos, reproches y acusaciones muy fuertes. Hay momentos en los que la conversación sube de tono de una manera tan abrupta que uno se pregunta si realmente son las mismas personas que nos hacían suspirar en pantalla. Se habla de falta de compromiso, de celos, de promesas rotas. De todo un poco. Parece que la convivencia se había convertido en una verdadera batalla campal, muy lejos de esas fotos de sonrisas y felicidad que compartían en redes sociales. Y es que una vez más nos damos cuenta de que las apariencias, muchas veces se engañan. Uno de los fragmentos que más ha llamado la atención de los fans es aquel en el que, supuestamente, Hande le reclama a Kerem por no haber estado presente en un momento importante para ella. En este mismo fragmento, se puede escuchar a Kerem responder con un tono de frustración, acusándola de ser demasiado demandante. Es una discusión de esas que uno pensaría que se da entre personas que se han perdido el respeto y, honestamente, duele escucharla. Porque todos nosotros, como fans, nos habíamos creado una idea de ellos como una pareja ejemplar y de pronto, nos encontramos con esta realidad que sinceramente nos deja descolocados. Otro de los momentos más tensos es cuando se escucha una voz, supuestamente la de Hande, decir que se siente incomprendida y que ya no puede más con la situación. En ese mismo fragmento, se puede escuchar a Kerem reprochándole el que haga público sus problemas en redes sociales. ¡Ay, Dios mío! Esto es un hervidero. Y las cosas no terminan ahí. Otros fragmentos de los audios revelan que hubo un desacuerdo sobre la forma en que ambos querían llevar sus respectivas carreras profesionales. Aparentemente habían diferencias de opiniones muy marcadas sobre proyectos futuros, contratos y la dirección que cada uno quería darle a su vida. Esto aparentemente también contribuyó a generar una mayor tensión en la relación y, por ende, a que la bomba finalmente explotara. Y es que claro, cuando dos personas tienen visiones tan diferentes sobre el futuro, es difícil que puedan mantenerse en la misma sintonía. Pero más allá de eso, lo que realmente duele es escuchar cómo, poco a poco, el amor se fue desgastando hasta llegar a este punto de quiebre. Y es que, señores, esto nos demuestra que incluso las relaciones más aparentemente perfectas tienen sus propios problemas y que al final del día, todos somos humanos y cometemos errores. Ahora bien, como era de esperar,
la filtración de estos audios ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans están divididos, algunos se sienten decepcionados, otros están en shock, otros defienden a sus ídolos a capa y espada. Hay quienes creen que los audios son falsos, que se trata de un montaje para dañar la imagen de Hande y Kerem. Otros, en cambio, están convencidos de que los audios son reales y que, por lo tanto, la relación entre los actores ya estaba rota desde hacía tiempo. Lo cierto es que, independientemente de lo que piensen los fans, estos audios han dejado una huella imborrable en la percepción que se tiene sobre la relación de los actores. Y como era de esperarse, la prensa del corazón, a nivel mundial, ha hecho eco de este escándalo, lo cual ha generado aún más debate y controversia. Por supuesto, hasta el momento ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre la filtración de los audios. Ambos han optado por el silencio y han evitado hacer comentarios al respecto. Sin embargo, sus equipos de relaciones públicas, se dice, están trabajando a marchas forzadas para tratar de controlar los daños a la imagen que se han causado. Y es que, claro, este tipo de escándalos pueden afectar significativamente la reputación de los artistas y pueden tener un impacto negativo en sus carreras. Los fans, por su parte, están esperando ansiosamente que alguno de los dos se pronuncie al respecto y que aclaren la situación. La expectativa es alta y, sinceramente, todos estamos ansiosos por saber qué es lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Pero mientras tanto, nos toca esperar y analizar todo el material que ha salido a la luz. Ahora, pongamos las cosas en perspectiva. Es importante recordar que todas las relaciones son diferentes y que cada pareja tiene sus propios problemas y desafíos. No es nuestra intención juzgar a Hande y Kerem, ni mucho menos meternos en su vida personal. Simplemente estamos informando sobre un hecho que ha trascendido a la opinión pública y que, por lo tanto, es de interés general. Es cierto que las figuras públicas están expuestas a la atención de los medios y que deben asumir las consecuencias de sus actos. Sin embargo, no debemos olvidar que, más allá de ser celebridades, también son personas con sentimientos y emociones. Por lo tanto, debemos ser respetuosos y evitar emitir juicios apresurados. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva objetiva y tratar de entender qué es lo que realmente sucedió. Lo que sí queda claro después de escuchar estos audios, es que la relación entre Hande y Kerem era mucho más compleja de lo que aparentaba. La imagen de cuento de hadas que proyectaban en redes sociales y en sus apariciones públicas era, al parecer, solo eso, una imagen. Detrás de esa fachada de perfección, había una realidad mucho más dura y difícil, llena de conflictos y desacuerdos. Y es que a veces nos dejamos llevar por las apariencias y nos olvidamos de que las personas famosas también tienen problemas, también sufren, también lloran. Y es que al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y es precisamente en esos errores donde aprendemos, crecemos y nos hacemos más fuertes. Pero volviendo al tema, la filtración de estos audios nos deja una lección importante: no debemos creer todo lo que vemos en redes sociales y no debemos idealizar a las personas famosas. Y ahora, pasando a otro tema, esta filtración también nos hace reflexionar sobre la privacidad de las figuras públicas. Si bien es cierto que su trabajo las expone a la atención mediática, también es cierto que tienen derecho a su intimidad. La difusión de estos audios, que son claramente personales, constituye una violación a ese derecho y nos invita a reflexionar sobre los límites de la información que se debe hacer pública. Y es que a veces, en nuestra afán por conocer todos los detalles de la vida de las celebridades, olvidamos que también son personas y que merecen respeto. Y es que en el mundo de hoy, con el poder de las redes sociales, es muy fácil que la información se filtre y se viralice en cuestión de segundos. Pero debemos recordar que hay cosas que deben quedarse en el ámbito privado, y que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger. Pero más allá de toda la polémica, lo que realmente nos interesa a todos los que hemos seguido la historia de Hande y Kerem, es saber qué va a pasar de ahora en adelante. ¿Se reconciliarán? ¿Seguirán sus caminos por separado? ¿Afectará este escándalo sus carreras profesionales? Las preguntas son muchas y las respuestas aún no las tenemos. Lo que sí sabemos es que, independientemente de lo que pase, esta historia nos ha dejado una lección importante sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de la comunicación y el respeto. Y es que al final del día todos buscamos lo mismo: ser felices y estar con personas que nos amen y nos respeten tal como somos. Y eso, en últimas, es lo que realmente importa. Y es que en el mundo de las celebridades, al igual que en el mundo
Real, el amor no siempre es un cuento de hadas. Y es que, hablando claro, el amor tiene sus altas y sus bajas. No siempre es fácil mantener una relación, especialmente cuando se está expuesto a tanta presión mediática. Y es que en el mundo de las celebridades, las relaciones están bajo un microscopio constante y cualquier error o discusión puede terminar en un escándalo de proporciones épicas. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Esperemos que tanto Ande como Kerem puedan superar este difícil momento y puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Lo que sí les deseamos de todo corazón, es que puedan encontrar la paz y la tranquilidad que necesitan para seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Y es que al final del día, todos nos merecemos ser felices y vivir una vida plena y satisfactoria. Ahora bien, dejando de lado el drama y volviendo a la realidad, es importante destacar que tanto Ande como Kerem son profesionales muy talentosos y que han sabido ganarse el cariño del público gracias a su trabajo y dedicación. Ambos han protagonizado proyectos exitosos que han sido aclamados por la crítica y por la audiencia. Y más allá de sus vidas personales, es importante reconocer su talento y su entrega en cada uno de sus proyectos. Y es que al final del día, su trabajo es lo que realmente importa y es por lo que deben ser recordados. Por lo tanto, debemos separar su vida personal de su carrera profesional y seguir apoyando su trabajo como actores. Porque al final del día, ellos nos brindan entretenimiento y nos hacen soñar con sus historias. Y eso es algo que debemos agradecer. Y bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo que sinceramente ha estado de infarto. Hemos destapado un escándalo que sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días. Hemos analizado los audios filtrados, hemos reflexionado sobre la privacidad de las figuras públicas y hemos intentado entender un poco más sobre la complejidad de las relaciones humanas. Como siempre he tratado de informarles de la manera más objetiva posible, dejando de lado los juicios y las especulaciones. Porque aquí lo que nos importa es la verdad y el análisis responsable de la información. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. Recuerden que este canal está hecho para ustedes y que siempre estaré aquí para traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo. En resumen, hoy hemos hablado sobre la filtración de unos audios que revelan una supuesta pelea épica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo esta noticia ha revolucionado las redes sociales y cómo ha generado todo tipo de reacciones entre los fans. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta confrontación y hemos reflexionado sobre la privacidad de las figuras públicas. Y sobre todo hemos recordado que las relaciones humanas son complejas y que las apariencias pueden engañar. Lo más importante es recordar que todos cometemos errores y que merecemos ser respetados y amados por quienes somos. Así que más allá del drama, debemos seguir adelante y continuar apoyando el trabajo de nuestros actores favoritos. Y como siempre recuerden que la verdad siempre sale a la luz. Ahora quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios y sus reflexiones aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todos estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle un like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que todos los miércoles y domingos tenemos cita con el chisme más jugoso. Así que los espero por aquí la próxima vez. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida, pero no sin antes hacerles una última invitación. Así que ya lo saben, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con todos sus amigos, comenten qué les pareció este escándalo y suscríbanse a este canal para que no se pierdan ninguna otra bomba. Y recuerden, en el mundo del chisme, todo puede pasar. Hasta la próxima, mis chismosos. Nos vemos muy pronto. Y a seguir disfrutando del espectáculo. Bye bye.